Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Tú? Bien, bien, también. Aquí dando la introducción, les estaba platicando de que bueno, pues el movimiento del dinero de las Afores ya es algo que ya se había realizado, pero que pues Ujú. obviamente no todas las personas estuvieron de acuerdo, estuvieron contentas, entonces pues al final todos como ciudadanos tenemos derecho de pues de levantar la voz, no solamente para decir, oye, no estoy de acuerdo, sino hacerlo a través, en este caso, de la vía legal. Pero pues bueno, ya tenemos la respuesta de la corte, ahorita lo vamos a platicar a detalle, y que es algo importante que nosotros debemos de saber. Así es, pues bueno, básicamente fue una reforma de hace 2 años y como bien comentas, pues habían instituciones, no solo particulares, sino también las instituciones, las AFORES, pues, o más bien varias, varias instituciones se habían amparado buscando echar para atrás esa reforma, así que, pues, como bien dices, apenas la semana pasada justo unas horas antes de que iniciáramos el en vivo de la semana anterior, Sí. pues se daba esta noticia y pues bueno, ya ahorita vamos a entrar en detalles. Antes que eso, pues bueno, decirles, ¿no? Que cada semana estamos aquí conectados todos los miércoles a las 7 de la noche. Dulce Contreras Seguros, Jorge Alejandro Asesor, somos agentes de seguros. Nos gusta hablar mucho de temas de finanzas personales y estamos cada semana aquí compartiendo al respecto de estos temas. Hoy hablaremos un poco del tema de retiro y pues les invitamos, ¿no?, a que nos acompañen cada semana, a que dejen sus comentarios, que compartan esta información. Es muy importante que lo tengamos en cuenta y también síganos aquí en nuestras redes sociales, como decíamos, Dulce Contreras Seguros, Jorge Alejandro Asesor, TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. Nos pueden encontrar y ver toda esta información. Así es, síganos en nuestras redes, compartan el en vivo porque recuerden que aquí siempre estamos hablando de temas actuales, de todo lo que tiene que ver con las finanzas, con seguros, con inversiones y pues para que ustedes estén al pendiente de esta información y también lo puedan compartir con con sus familiares, con sus amistades, con quienes ustedes quieran, porque creo que justo ya lo mencionábamos la semana pasada que fue nuestro en vivo de aniversario, el objetivo de estas pláticas pues es poder brindar información, que estemos más informados, que tengamos como los pros y contras para saber cómo me afecta pues de entrada a mí como persona, a mi familia, poder ayudar, ¿no? Porque creo que eso es algo que todavía se da mucho en México. No sé, de una familia normal, ustedes, los números de personas que ustedes digan, pues suele ser que siempre hay uno o dos personas, ¿no? Que son como los que están más enfocados a esta área y son los que ayudan a resolver las dudas y todos los problemas de los demás, ¿no? Entonces, creo que justo, pues esa es la dinámica, que estemos informados. Y la verdad es que algo que es un tema de retiro, que si tú hoy eres de nuestra generación, que ya les hemos platicado, obviamente nosotros somos millennial, 39, 40 años, pero la verdad es que no importa de qué edad tengas, pero si eres de nuestra generación o más abajo, pues el tema del retiro, aunque a veces pudiera parecer todavía que le faltan unos bastantes añitos, por lo menos más de 20, la realidad es que pues todas estas decisiones son cosas que nosotros debemos de tomar en cuenta, ¿no? Les voy a contar rápido como la anécdota personal. Ya dijo Jorge, nosotros somos agentes de seguros, así que en nuestro caso nosotros pues ya no estamos con un trabajo formal, por ende pues ya no tenemos pues sí, este proceso normal de los trabajadores de, oye, pues estás dado en una empresa, estás inscrito al Seguro Social, estás cotizando semanas y obviamente estás haciendo tus aportaciones correspondientes y una de ellas, pues claro que es la parte del retiro, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos convertimos en agentes de seguros, esto pues se queda atrás, ¿no? O sea, es algo que ya no existe en un escenario formal en donde tengas esto y que ya uno como agente decide pues si se quiere incorporar, si se quiere mantener en el seguro social, si quiere seguir aportando a su Afore, si quiere seguir haciendo todas estas pues aportaciones que para una persona normal que tiene su trabajo, pues básicamente están como por default que se hagan estas aportaciones, ¿no? Y pues bueno, les platicaba, les daba un poco de contexto para que me entendieran. La verdad es que cuando me pasó a mí este proceso, yo desde un principio decidí, dije, yo no quiero seguir aportando a mi Afore como tal, ni a mis semanas. Y la verdad es que en ese entonces lo pensé como por mientras, ¿no? O sea, como que en estos años recientes no lo quiero hacer.
contraté mi estrategia de retiro, mi plan personal de retiro, y dije, me voy a mantener así, ¿no? Me voy a mantener así, sin hacer mis aportaciones. Y ahora que salen todas estas noticias, o sea, yo en lo personal, sí digo, qué bueno que decidí no hacerlo, qué bueno que no estoy aportando, porque pues sí sentiría que es un dinero en el que, híjole, o sea, le está uno metiendo a la Afore o está haciendo sus aportaciones y no sabes cómo va a terminar la historia, ¿no? Entonces, la verdad es que les quería platicar justo esa anécdota personal por si alguien más aquí se identifica. Digo, no, obviamente no tiene que ser que seas a fuerza un asesor de seguros, pues esto es para las personas que son personas físicas con actividad empresarial, que son reciclo, que son ustedes quienes pues tienen ya una actividad y que pues bueno, obviamente no están haciendo este ejercicio como de sueldos y salarios, ¿no? Entonces, todo esto nos va a ayudar a decidir si nos mantenemos así, si hacemos un cambio, ¿no? Entonces, por eso les digo, esta información es muy importante porque aunque falten unos años todavía para el retiro, nos ayuda a ver cómo van nuestras decisiones y ver si vamos bien, ¿no? Vamos en buen camino. Así es, y como comenta Dulce, pues bueno, nosotros hicimos una evaluación en lo personal, cada uno, para poder tomar nuestras decisiones. Nosotros nos dedicamos básicamente a eso, a apoyarte a tomar estas decisiones, y eso lo hacemos en una sesión privada, que también te invitamos. Detrás de nosotros están nuestros números de WhatsApp para que puedas agendar una sesión individual, completamente personalizada, y poderte mostrar cuáles son las opciones que tenemos como generación para poder pues planificar nuestra etapa de retiro, o simplemente, como ya comentábamos al inicio, somos agentes de seguros. Si necesitas proteger con seguro de vida o en la aparte de gastos médicos, también te podemos apoyar, pero bueno, el día de hoy hablaremos de la parte de retiro. Así que te invitamos a que agendes una sesión nuevamente en nuestras redes sociales: Dulce Contreras Seguros, Jorge Alejandro Asesor. Aquí en TikTok, obviamente, Instagram, Facebook y YouTube nos puedes encontrar de esa manera, y ahí mismo poder encontrar la forma de agendar una sesión con nosotros y poder platicarnos cuáles son tus inquietudes y cuál va a ser el camino con el cual vas a poder llegar pues a ese retiro soñado. Así es, y justo es eso, ¿no? Le diste de clavo, ese retiro soñado, o sea, a veces se idealiza tanto la etapa de retiro que justo queda eso, como en una idea, ¿no? Como en un sueño, pero no se termina aterrizando en estrategias o en actividades que tengo que hacer, tareas que tengo que hacer. Pues si me faltan 20 años, de aquí a 20 años, si me faltan 30, si me faltan 10, si me faltan 5, o sea, no lo tenemos como tan claro muchas veces qué es lo que tenemos que hacer. Incluso nos ha pasado, obviamente ya les decía Jorge, en lo que los podemos ayudar, nos ha pasado a gente que ya pues viene de 55, 58 y es como de, quiere ver qué va a hacer en su retiro, ¿no? Entonces, definitivamente es una decisión que se tiene que tomar con tiempo, o sea, no lo puedes decidir casi cuando ya estés llegando, tiene que ser con bastantito tiempo y más, pues si ya eres ley 97, es con todo el tiempo del mundo que tengas. Es más, desde ahorita que ya te enteraste, lo tienes que empezar a ver, ¿no? Tienes que empezar a buscar las estrategias, las opciones para que pues no se te acabe ese tiempo que ahorita tienes. Así es. Y pues bueno, entrando en el tema del día de hoy, repetimos, el 12 de agosto, la semana pasada, el miércoles anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio resolución a una acción de inconstitucionalidad, que era como se había presentado, la 116-2024, que pues buscaba amparar o echar para atrás la reforma a las pensiones con la cual se creó el Fondo de Pensión para el Bienestar, que si no estás enterado, pues bueno, este fondo se crea hace 2 años con el objetivo de ayudar a financiar las pensiones, sobre todo a poder ayudar a modificar la tasa la tasa de reemplazo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros nos apegamos a la ley como está establecida en la ley de las Afores, tú probablemente podrías alcanzar una pensión aproximada entre el 20 y el 30% de tu último sueldo de cotización. Con todas las reformas que han habido, esto se ha elevado, ha llegado casi hasta un 50-60% de tasa de reemplazo. Lo que buscaba esta reforma era tomar todas las pensiones, todos los fondos de cuentas individuales que no habían sido reclamados
cuando el derechohabiente o el dueño de ese dinero llegase a los 70 años. Si no lo reclamas a los 70 años, se va al Fondo de Pensión Bienestar y ese dinero lo ocupamos para que las personas que se jubilen con la modalidad de las AFORES, la ley 97, obtengan una tasa de reemplazo del 100%, siempre y cuando coticen igual o menor al sueldo promedio, que en ese momento era de 16,777. Ahorita ya se actualizó, ya un poquito más de 17,000 pesos, pero pues bueno, buscaban que si tú cotizabas con ese o menos, con ese sueldo o menos, pues te fueras con una tasa de reemplazo del 100%. Así es. Y bueno, ustedes se preguntarán, o para tener un poco más de contexto de esta información, pues la realidad es que sí hubo muchas personas, hubo muchísimas personas, o sea, fueron varios años donde las personas empezaron a hacer su trámite de pensión. Y para que se den una idea, justo cuando cambia la ley, que es en el 97, por eso es ley 97, entonces cuando cambia la ley, justamente en ese año, y las personas empiezan a hacer sus trámites de pensión, pues había algunas de ellas que su cálculo les representaba un monto aproximado de 2,000, 3,000 pesos mensuales, ¿no? En ese entonces, obviamente, el salario mínimo era mucho menor, pero ese era el ejercicio y se preguntarán, pues, ¿por qué? Bueno, porque obviamente dentro de la vida laboral de muchas personas suele haber intermitencia, suele haber cambios también de salarios, ¿no? Hay muchos factores que terminan influyendo en este monto. Pasan los años y pues se dan cuenta directamente gobierno de decir, oye, en este cambio que se hizo, pues por el tema de que no iba a alcanzar el dinero, pues ahora resulta ser que las personas están yendo con muy poquito, entonces empiezan todas estas reformas que dice Jorge, en donde uno de los primeros cambios que hicieron fue que, pues de alguna forma hacer obligatorio que las personas empezaran a ahorrar más dinero para su retiro, porque lo que hoy se ahorra, pues la verdad es que no es porque la gente diga, ay, sí, yo quiero ahorrar para mi retiro. O sea, es algo que les quitan de tajo en sus nóminas y pues muchos de ustedes a lo mejor ni se dan cuenta, ¿no? O sea, o nunca han visto cuánto es, pero pues hay un porcentaje que se va de tu salario a lo que es la parte del retiro, ¿no? Y pasados los años, llegamos a 2 años atrás, pues es donde también hacen esta evaluación de decir, bueno, es que aunque ya hicimos los incrementos, ya modificamos varias cosas, aún las personas no llegan a subir de más del 30% de esta famosa tasa de reemplazo, que es como el comparar tu último salario con el que se supone que te tiene que dar, en este caso, tu Afore, ¿no? O tu proceso de pensión, ¿no? Entonces, pues aquí viene esta idea, esta brillante idea de decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a tomar ese dinero de las personas que no lo han reclamado, IMSS o ISSSTE, 70, 75 años de edad, y vamos a moverlo a un fondo en común para que si alguien, Juanita, hoy le toca pensionarse y con lo de su Afore, su tasa de reemplazo o el monto que le va a dar su Afore es de 5,000 pesos, pero Juanita antes de pensionarse tenía un ingreso de 9,000 pesos mensuales, pues ese fondo de pensión de bienestar lo que hace es darle a Juanita esos 4,000 que hacen falta para que pues ella pueda irse con ese 100%, ¿no? Ya lo platicamos aquí en su momento, hace 2 años, y creo que lo volvimos a retomar en alguna ocasión, donde decíamos, bueno, sí está padre, obviamente eso nos beneficia o nos debería de beneficiar a todos. La cosa es que en el largo plazo, pues vamos a ver hasta dónde alcanzamos, ¿no? Para poder hacer este ejercicio, que también es algo de lo que vamos a platicar hoy, ¿no? Entonces, de ahí viene todo este contexto del por qué pues se toma ese dinero, qué es lo que hacen con ese dinero y cómo es que lo veo yo reflejado, o sea, cualquier persona que ya se va a pensionar, cómo lo puede ver reflejado, en este caso, en su ejercicio, ¿no? Cuando va a hacer su trámite directo al Seguro Social. Así es. Y ya que mencionas el Seguro Social, esta reforma de hace 2 años, pues modificó leyes o bastantes leyes, entre ellas la Ley de Seguro Social, Ley del ISSSTE, Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, Ley de Infonavit y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Financiera. Al haber todos esos cambios, pues obviamente, como comentamos al inicio, hubieron muchas personas, muchas instituciones, entre ellos pues todos los privados que manejan el día de hoy todos estos recursos, así que pues bueno, empezaron a mover pues esta controversia constitucional o inconstitucionalidad
ya la Suprema Corte dijo, sí, no hay ningún problema con la ley, siempre y cuando se respete lo que menciona de que el dinero sigue etiquetado con tu nombre, aún incluyendo ese nombre, incluido ya en el fondo, y que tú puedas reclamarlo, bueno, tú o tus beneficiarios, en el caso, puedan reclamar la propiedad de ese dinero y lo puedan recuperar. Si todo eso se da, no hay ningún problema y pues la Suprema Corte dijo no hay ningún problema con esta herramienta, esta estrategia. Bueno, la pueden llevar a cabo, pero hay que establecer bien cuáles son los mecanismos para recuperarlo en caso de que pues lo vayas a reclamar. Claro, porque justo yo creo que ya lo hemos platicado, ¿no? O sea, creo que ese tipo de cambios o modificaciones, desafortunadamente en lugares o en países como es nuestro país, pues hemos tenido como referencias, ejemplos, anécdotas, de que a veces las cosas no terminan bien porque, bueno, yo no conozco a nadie y aquí la gente que nos esté escuchando, pues nos gustaría, ¿no? Saber, preguntarles si ustedes conocen a alguien, ustedes dicen, oye, mi papá, mi abuelito, sí, ya fue a hacer el proceso y efectivamente le entregaron su dinero porque yo hasta ahorita, pues no tengo pues ese dato, no he conocido absolutamente a nadie que haga ese proceso, pues para ver que efectivamente se realice y que se realice con éxito, ¿no? Porque lo que creo que sí tenía, bueno, lo que sí tengo referencia y creo que teníamos muchos la referencia, es que cuando llega el proceso de la pensión, había muchas personas que tenían esta famosa negativa de pensión. Quienes no saben de este documento es cuando básicamente tú vas a hacer tu proceso y no cuentas con requisitos de ley, ¿no? Entonces te da el Seguro Social una negativa de pensión y con esa negativa de pensión tú puedes ir a tu institución, a donde está tu Afore, para pedir tu dinero. Y les digo, ahí yo sí tengo referencias que muchas veces, o casi siempre, en las Afores ya cuando llegabas te decían, sí te lo vamos a dar, pero pues no te lo voy a dar todo junto, ¿no? Te lo voy a ir dando poco a poquito, o te voy a hacer este esquema, ¿no? Y que la verdad es que eso también no está bien, porque justamente es un derecho que tú tienes, que cuando tú ya tienes ese papel, que es que no tienes derecho a recibir una pensión como tal porque no cuentas con los requisitos, pues lo que te tiene que hacer en este caso el Afore es regresarte el 100% de tus recursos, ¿no? Entonces les digo, yo no sé si ustedes conocen a alguien que ya haya ido a reclamar lo de su Afore, que se fue al final a al fondo de pensión de bienestar y para ver, pues que efectivamente se esté cumpliendo con lo que dijeron, ¿no? Así es. Oye, y también, no, vale, dos cosas que no hay que confundir, porque también se prestaba mucho a confusión cuando les decían, es que tienes que ir a reclamar primero un porcentaje de tu Afore y ya después vienes a la pensión, ¿no? Que les restaba semanas y que perdían, bueno, les restaba en realidad en el cálculo de su pensión del IMSS. Les decían eso, cuando iban incluso en la ventanilla del IMSS, les decían, no, que primero pasaran a la Afore y que vieran cuánto podían sacar y después regresaran a hacer el cálculo de su pensión. Bueno, a eso ahí hay una afectación que era, pues básicamente, una instrucción que tenían con el objetivo de hacer las pensiones o de bajar las pensiones de todos, porque pues sabemos que es un compromiso vitalicio o un beneficio vitalicio y pues a muchas personas, o bueno, como decimos, prácticamente las direcciones o delegaciones del IMSS ya tenían esa dirección o esa indicación, ¿no? De buscar la manera de que el cálculo de la pensión salga lo más bajo posible. Ok. Y pues bueno, eh, y Fíjate, pues tiene bueno, sentido. les daban esas recomendaciones, incluso en ventanillas. Tiene sentido. A mí no me han tocado esos casos, o sea, sí he conocido gente que me han platicado de que, oye, incluso ya están haciendo tu proceso, que muchas veces como que te dan una hojita, porque en una obviamente tú firmas un montón de papeles y hay que leerlos, ¿no? Porque te dan una hoja en donde dice que pues prácticamente cedes tus derechos de ley 73 y te vas a la ley 97. Entonces hay que tener de verdad mucho cuidado con lo que ustedes lean. Desafortunadamente cuando hacen ese proceso nadie los puede acompañar, o sea, no los puede acompañar ni un familiar directo, ni mucho menos alguien que no es ni de su familia, ¿no? Entonces sí hay que estar bien pendientes de eso para que pues no tengamos problemas, ¿no? Entonces nada más
hay que leer bien, hay que estar bien informados, hay que checar la información, y que bueno, el proceso correcto, como dice ahorita Jorge, no se dejen engañar, es ustedes ya terminaron, van con su expediente, van a hacer su proceso de pensión y les tienen que hacer primero ahí su cuenta, básicamente, de cuánto es lo que les van a dar, y una vez que terminen eso o les den la negativa de pensión, entonces sí ya pueden ir a su Afore a solicitar lo que les corresponda, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Hoy nos pusieron aquí una pregunta y bueno, está muy abierta, dice modalidad 40, pues básicamente para tocar el tema y poderlo responder. Modalidad 40 pues es una opción, es algo que está en la ley para todos, para ley 73, ley 97. Sin embargo, pues bueno, me imagino que aquí quien preguntó ha de ser una persona de ley 73 y en este caso, para las personas de ley 73, esta modalidad originalmente nos sirve para mantenernos vigentes, no perder nuestros derechos como trabajadores y que podamos, pues ahora sí que llegar a nuestra edad de retiro y poder hacer nuestro proceso. La verdad es que pues ya tiene muchos años, algunas personas quienes se han preparado y han tenido como todo listo, han ahorrado para subir sus aportaciones, que básicamente es subir tu salario, que en este caso la ley 73, recuerden que lo que se considera son los últimos 5 años, entonces se sube el salario para que, lo que decía Jorge, ¿no? O sea, buscar tener una pensión más alta, que también aquí hay que tener cuidado con ese tema. La verdad es que hoy en día, pues al final el embudo, por así decirlo, de ley 73 ya se está cerrando. Entonces sí ha estado realizándose revisiones, sí se está haciendo como más a conciencia ver pues el expediente o el contexto de la persona. Entonces recuerden que de por sí simular semanas cotizadas está súper prohibido, ahora sí que como decían las abuelitas, ¿no? No hagas cosas buenas que parezcan malas ni malas que parezcan buenas. Entonces hay que tener cuidado con lo que hacemos, sobre todo si vamos a entrar a modalidad 40, modalidad 10, con la intención o con el objetivo de que nuestra pensión pues se incremente, ¿no? Hay que tener ahí, acercarnos a personas que estén capacitadas, que conozcan del tema para que ustedes tengan la información. Así es. Atrás de nosotros los números para agendar su sesión. Bueno, solo que recuerden que la asesoría de ley 73 tiene costo, esa no es gratis, así que si quieren con todo gusto, pero tiene un costo. Así es. Oye, y bueno, pasando ya o retomando el tema, algo que es importante señalar y lo mencionamos en su momento, no hay que confundir la pensión del bienestar con el fondo de pensión para el bienestar, son dos cosas diferentes. La pensión del bienestar es la pensión, el famosísimo 65 y más, mujeres 60 y más. Eso es un apoyo social, un programa social que viene pues dentro del presupuesto de los planes sociales, viene de la recaudación de impuestos y viene pues bueno, desde otro lado. El Fondo de Pensión para el Bienestar se va a financiar también de algunos ingresos del Estado, pero principalmente de los fondos de las Afores que no han sido reclamadas cuando se llegan a los 70 años. Y solamente tendrán derecho a ellos todos los que cotizaron bajo la ley, en este caso, pues 97, y que hayan cumplido con las 1000 semanas y puedan llegar a obtener pues algún, pues sí, beneficio de poder complementar hasta el 100% de tasa de reemplazo de las Afores. Y otro, bueno, no sé si se fue claro, porque yo creo que ya me confundí, simplemente pensión del bienestar, programa social, eso es financiamiento público, por decirlo de alguna manera, lo paga el gobierno. Fondo de pensión para el bienestar, tiene algunas fuentes que vienen del gobierno, que son aeropuertos, aduanas, pero principalmente de las Afores, que era lo que se estaba reclamando con estas inconformidades constitucionales, y que, pues bueno, va a pagar ese porcentaje adicional para que tú te vayas con el 100% de tu último sueldo, siempre y cuando hayas aportado y tengas una cuenta individual y hayas pasado más de 1000 semanas. Así es. Sí, yo creo que sí nos queda claro, digo, obviamente quienes casi todos, yo creo que ya podemos decir hoy en día que tenemos a alguien en casa que ya fue a cobrar, ¿no? O que ya cobra su fondo de
de pensión. Entonces, sí, yo creo que entenderlo, y les decía, ojalá y esas cosas sigan existiendo de aquí a muchos años, ya veremos qué pasa. Pero bueno, al día de hoy, pues básicamente podemos decir que alguien que es de ley 97, que juntó las 1000 semanas y que llegó a la edad de retiro, pues puede tener acceso a estas dos pensiones, ¿no? Y pues claro, las personas que tienen otras opciones, que tienen muchas más pensiones, o sea, al final la pensión del bienestar como tal, que es la que dice Jorge que se paga con los impuestos, pues todos tienen derecho a recibirla, ¿no? Que ha sido muy cuestionada, sobre todo cuando se critica y hay gente que, pues por así decirlo, tiene buen ingreso y de repente pues los pueden ver ahí, ¿no? Solicitando en su momento, ¿no? Solicitando su trámite para su pensión, ¿no? Entonces esa es como la que todos pueden recibir cumpliendo con ciertas características que no están enfocadas a que hayas trabajado, a que te hayas dado de alta en el Seguro Social o en el ISSSTE, y ya el fondo de pensión de bienestar, ese es el que sí va a tener los requisitos, por así decirlo, de un trabajador, ¿no? Ya después entraremos al detalle, pero requisitos de un trabajador, ahí sí nos lo van a pedir. Así es. Y pues bueno, para terminar de dejarlo claro, ¿qué dinero se va a transferir? Todas las cuentas de las Afores donde el trabajador ya haya cumplido 70 años, en caso del IMSS, 75 en el caso del ISSSTE, y que no haya hecho uso o no haya ido a reclamar su pensión o su fondo, ¿no? Porque sabemos, una vez llegado a los 65 años en la cuestión del IMSS, pues ya puedes acercarte a la ventanilla, aunque no hayas cumplido con el periodo de cotización, pues tú ya puedes hacer la reclamación o simplemente como mencionaba Dulce, obtienes tu negativa de pensión y ya vas a la Afore a recuperar ese recurso. Pero si no has hecho eso, cumples 70 años y no has reclamado, ya no sigue, ya estás inactivo, ya no estás cotizando, pues se va a pasar este fondo de pensión y en la ley del ISSSTE a los 75 años. Si ya estás inactivo, si cumples esa edad o si desgraciadamente no, que esa es la otra vertiente, si el trabajador falleció, a esa edad se tiene que trasladar a ese fondo, ¿no? Sabemos y recomendamos en el momento que se aprobó o se hizo esta reforma a la Constitución, pues la recomendación es que vayas y actualices tus beneficiarios o los nombres en caso de no tenerlo, para que sea un poco más sencillo ir a hacer la reclamación, ¿no? No tengas que irte o no se tengan que ir a un juicio y pues Sí. tarde o temprano, pues muchas personas dicen, no, no voy a gastar en abogados, no voy a gastar en nada o no voy a dar las vueltas, así que pues, ese dinero antes se lo quedaban los particulares, ahora se va a ir al fondo de pensión para el bienestar, pero pues el deber ser es que tú asignes a tus beneficiarios y pues facilites de alguna u otra manera la recuperación de esos recursos en caso de que el trabajador pues ya no se encuentre con vida. Oye, y eso es bien importante, ¿eh? De verdad, o sea, si tú hoy estás cotizando o sabes que cotizaste, de verdad, actualicen sus beneficiarios porque si no lo hacen, híjole, como dices, pues sí, vamos a gastar un poco y obviamente cuando te entreguen tu dinero, pues ya como que lo repones, pero es que es el tema de las vueltas, o sea, es el tema de las vueltas, es el tema de que pues depende también quiénes te atiendan. A mí me tocó un cliente que querían reclamar el dinero de la Afore del esposo de su hermana. Y obviamente pues ya había fallecido el muchacho, falleció joven. Y de entrada, ¿no? Lo que decías ahorita de lo que hacen luego las personas que te atienden, o sea, de plano le dijeron, no, es que como nunca la registró a la esposa, pues que no tenía derecho, ¿no? O sea, que casi que ya era perdido el dinero, ¿no? Entonces, de verdad, tengan eso bien en mente, tengan siempre sus beneficiarios bien registrados, bien hechos, pero sobre todo en su Afore, no dejen eso para luego, porque de verdad, o sea, es la vuelta y la vuelta, y aparte, pues si te toca a alguien que te atiende y que te diga eso, pues claro, o sea, si no tienes con quién acercarte o como dices, no tienes como esa paciencia, hay gente que no le gusta hacer trámites ni nada, pues la verdad es que lo primero que haces es decir, bueno, ya, dinero perdido, bye, ¿no? Pero no debería de ser así, si es algo que, pues, obviamente les corresponde, en este caso, pues era una viuda, una esposa que se quedó sin su esposo y un hijo pequeño, ¿no? Entonces, imagínense todas las vueltas que se tienen que dar para poder resolver ese problema. Entonces, de verdad, no lo dejen para luego, resuelvan lo de sus beneficiarios en sus Afores, pero ya, o sea,
ahorita que ya terminando el en vivo, por favor vayan a sus links, a sus aplicaciones, hagan la cita y vayan este fin de semana, la próxima semana, porque de verdad que es bien importante, o sea, es parte de esto de tratar de evitar pues los dolores de cabeza que le dejamos a nuestra familia, ¿no? O a nuestros beneficiarios. Así es. Y también, ¿no? Ya de paso, las cuentas de débito también, o cuentas de inversión que tengas, también Todo, todo. asigna tus beneficiarios para que sea un trámite mucho más sencillo, ¿no? Y no todo esto, pleito con abogados, juicio y todo, o salgan más personas a reclamar, ¿no? Sí, porque a veces como que uno piensa que es bien sencillo, ¿no? O sea, por ejemplo, les digo, en este caso, pues el que me contactó fue el hermano de la muchacha y me decía, pues es que es su esposa, o sea, ¿qué más quieren, no? O sea, pareciera que justo es súper sencillo, pero como dices, es que al final puede venir más gente a reclamarlo, ¿no? O sea, bueno, obviamente, pues ya sabrá Dios si el esposo tenía otra familia o lo que sea, o los papás del muchacho, o sea, por eso se tiene que hacer ese juicio, porque justamente se tiene que ver quiénes son los familiares cercanos y quiénes tienen pues el derecho directo o en línea para recibir ese dinero. Entonces, de verdad, no lo dejen pasar, háganlo. Así es. Oye, y pues bueno, ya mencionamos algunas, pero ¿por qué había tanta inconformidad con esta reforma? La principal era la propiedad del dinero, ¿no? De lo que estamos comentando ahorita. Es que simplemente, pues, como no estaba establecido o como es un nuevo mecanismo, las personas les estaban haciendo ver algunos mala información, era que iban a perder la propiedad, que a los 70 años perdías tu dinero y ya no lo ibas a poder recuperar. Y no, pues bueno, tanto la Corte en este momento como en su momento la reforma, pues mencionaba que se iban a establecer dentro de la administración de los fondos el mecanismo por el cual los trabajadores iban a poder ir a hacer la reclamación de ese recurso que ya estaba integrado al fondo e incluso sus beneficiarios, siempre y cuando, pues como mencionamos, hay que asignarlos. Otro punto, pues bueno, la seguridad jurídica. El argumento que podría que los recursos fueran transferidos sin hacerle aviso a los trabajadores. Si no mal recuerdo, es que a los 6 meses previos de que tu dinero se transfiera, debes de estar recibiendo un aviso en tu domicilio. Parte importante también, tener actualizado tu domicilio con la Afore para que puedan ellos localizarte de manera oportuna. Si tú llegas a los 70 años, o bueno, estás por llegar a los 70 años, vas a recibir estos avisos para, si no quieres ir a hacer el trámite al Fondo de Pensión Bienestar, bueno, vayas directo a tu Afore y de ahí mismo pues hagas la recuperación de ese recurso. Así es, sí, eso también es súper importante, ¿no? Porque al final, si tú tienes un domicilio en donde, pues, que no esté vigente básicamente, pues ahora sí que al final ellos al dar el aviso, pues ya, o sea, si lo viste o no lo viste, pues eso ya es, ahora sí que es tu problema por no tener registrado tu domicilio actual, ¿no? Entonces sí, esto también es muy, muy importante hacerlo. Oye, el tercer argumento es la parte de la retroactividad, que básicamente, pues bueno, esto hace alusión a que en el momento en que se está haciendo este movimiento, pues los trabajadores podrían llegar a perder algunos beneficios por el cambio, el cual implica cómo se está administrando el dinero, ¿no? O sea, si tú lo tenías en una fuera de X y ellos lo tenían en algún tipo de portafolio o en algún tipo de manejo y al momento de hacer este cambio, pues obviamente ahí se hace un ajuste, ¿no? Entonces a esto se refiere con que pues nos puede afectar en retroactividad lo que se genere o lo que esté alrededor de estos beneficios por ese fondo. Así es. Y por último, en los argumentos que se pueden agrupar las inconformidades, pues era el sistema o la desconfianza en el sistema de ahorro. Esto, bueno, sí hay desconfianza, obviamente, porque todos desconfiamos de cuando algo, de cualquier recurso que vaya a administrar el gobierno, sea dinero o sea algún tipo o algún otro tipo de especie, recurso, perdón, pues desconfiamos que lo administren de la mejor manera, obviamente desde ahí. Y también, pues bueno, la confianza de que hubo, ¿no? Hubo una cuestión cuando salió la ley del 97, las AFORES, que fue precisamente el decir, es que en una cuenta individual va a estar mucho más seguro, no lo van a poder tocar,
va a estar dentro de particulares y toda esa parte, ¿no? Y ahora le dices el discurso contrario, ¿no? Es que siempre no, que ese dinero lo han manejado mal porque hubo una campaña, tanto como hubo una campaña de desprestigio por el cambio, hubo una campaña, por otro lado, desprestigiando al sistema actual. En ese sentido, bueno, administradores privados. Y pues bueno, primero hubo un discurso de que aquí va a estar más seguro, aquí va a tener mejor rendimiento, aquí van a hacer un mejor uso de tu dinero y lo vas a poder tener mucho más sencillo, y ahora le sales con un discurso contrario, ¿no? Y pues obviamente eso genera desconfianza, ¿no? No le puedes decir aquí va a estar seguro, esta es la mejor empresa, el mejor sitio para tener tu ahorro para el retiro, y de pronto le digas, ¿sabes qué? Pues siempre no, porque las Afores están haciendo malas inversiones, no están ofreciendo rendimientos, porque no le están entregando el dinero a los beneficiarios o a los particulares. Ujú. Y pues bueno, obviamente se va a generar esa desconfianza, si sí o si no, ¿a quién le vas a terminar creyendo, no? Así es. Oye, y la verdad que eso es muy irónico, la verdad me da mucha risa, pero es cierto, ¿no? Es esto que conocemos de que quien esté en ese momento en la posición, al final va a manejar la narrativa, ¿no? O sea, en el momento en que dijeron, no, lo mejor son las Afores, pues obviamente se manejó esa narrativa, ¿no? De que ibas a tener oportunidad, de que las empresas te dieran opciones a inversiones y todo este tema, ¿no? Y ahorita que es pues prácticamente lo contrario, regresar a lo que ya se había manejado hace mucho tiempo, pues viene ahora la narrativa contraria, ¿no? Entonces, creo que eso también es algo que se tiene que tomar de reflexión, porque muchas veces quizá no nos cuestionamos o ni siquiera nos ha pasado por la mente el hecho de decir, bueno, o sea, tengo mi Afore y ya con eso es suficiente. Pues aquí está el claro ejemplo y la reflexión a la que quiero hacer, ¿no? La narrativa, dependiendo de quién esté, pues es lo que nos van a decir, ¿no? En su momento, cuando nos brindaron la parte de las Afores, bueno, sí a nosotros porque nos toca, pero la verdad es que nosotros estábamos muy niños, pero en aquel momento a quienes tenían la edad para analizarlo, hacer este razonamiento de ver si era buena opción o no, pues justamente eso fue lo que se vendió, ¿no? La opción de que, pues qué mejor que tu dinero esté en manos de privados para que se esté reinvirtiendo. Y ¿saben qué me da más risa? Que aunque bien la ley cambió por muchos factores, dentro de ellos ya lo hemos platicado, el tema de nuestra pirámide poblacional, pues la realidad es que también en su momento ese fue un argumento, ¿no? Que como el dinero estaba en administración pública, no rindió, o sea, básicamente pues por ahí hubo una malversación del dinero, y que también era una opción o un motivo por el cual se estaba buscando hacerlo con privados, ¿no? Entonces es como de tirar esa bolita o la papa caliente y a ver a quién a quién le queda, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, y justamente por eso nosotros pues debemos de buscar estrategias que nosotros controlemos, ¿no? Como personas, o sea, que sea algo que yo decida, que yo pues vea qué es lo que pasa, porque ahí sí yo voy a tener el control, pero de este otro lado, pues la verdad es que no, la narrativa siempre va a ir a favor pues ahora sí que de la persona que esté mandando el mensaje o que esté en ese momento en la posición de poder, y pues básicamente nos estamos viendo en esta obligación, en este empujón de regresar, porque ahorita es 70, 75 y justo por eso es también parte de los reclamos, ¿no? O sea, ¿qué me dice que al rato no me lo vas a quitar a los 60, al rato no me lo vas a quitar a los 50 y al rato pues simplemente me vas a decir, no, ¿sabes qué? Ya, ahora el dinero lo voy a recibir yo y yo lo voy a administrar, ¿no? O sea, yo me refiero a, obviamente la parte de gobierno, ¿no? Entonces, veamos qué pasa en unos años. Así es. Oye, y pues bueno, ¿no? Ya decíamos quiénes hicieron los reclamos, hubieron reclamos de todas partes. Los primeros en quejarse, obviamente, fueron unas Afores que se financiaban fuertemente de ahí. Cada semana lo mencionamos al tío, por alguna u otra razón. Metiendo el dinero. Así es, alguien que se caracteriza por eso. Y pues bueno, ¿no? Al final de cuentas tuvieron que pasarlo, ya ahorita pues sabemos, ya la corte dijo, pues no, obligado a que lo pases. En lo particular, hubieron 2, 3 Afores que se retrasaron lo más que pudieron para transferirse ese dinero, pero pues en la actualidad, en teoría,
ya todos están haciendo esos traspasos conforme pues lo marca el mecanismo, ¿no? Las reglas dadas. Y pues bueno, hablando de números, vamos a darles rápido porque no suelen gustar mucho los datos. A mí sí, pero no a todos les gusta. Pero bueno, el 30 de mayo del 2025 queda conformado el Fondo de Pensión Bienestar. Lo que se entregó o lo que se contó para ese momento fueron 47,426 millones de pesos. Para el día, bueno, para mayo del 2026, en el fondo se tienen 56,070 millones de pesos, lo cual, pues bueno, ha sido gracias a las inversiones, sí ha tenido un crecimiento fuerte. Sin embargo, lo que estábamos viendo, que una información que salió recientemente, que era lo que me compartías hoy en la mañana, de que se están ingresando menos recursos, ¿no? Eso es lo que también mencionabas ahorita. El volver a un sistema así o esperar que un sistema solidario de pensiones funcione, pues no va a llegar o no se va a poder dar por razones principales. La pirámide de población se está invirtiendo o ya se invirtió completamente. Ya está invertida. Ya está invertida. Lleva unos cuantos años para poderla regresar a donde estaba y lo veo muy difícil. Así es. ¿Y qué quiere decir esto? Que simplemente tenemos más población adulta que joven y pues en algún momento será más población de la tercera edad que adultos en edad productiva, jóvenes en edad productiva. Por lo tanto, pues no habrá un sistema que logre que el trabajo de pocos paguen las pensiones de muchos. Y otro tema que también ya lo mencionabas es el poco porcentaje que aportamos, porque en realidad hoy estamos aportando aproximadamente un 10% del salario, o más bien la aportación que llega a la Afore es aproximada a un 10% del sueldo que tú percibes, pero en realidad tu porcentaje de aportación es mínimo, porque ese 10% está está dividido en tres partes: una parte de tu salario, una parte del patrón y una parte del gobierno mismo. Así que, pues bueno. Oye, imagínate cuando aportábamos 6, o sea, yo me acuerdo, pues prácticamente ha sido todo el tiempo que casi trabajamos de Godín, o sea, como estamos hablando de 15 años, aportando 6.5% sin ningún incremento, o sea, por eso es que cuando ustedes van y consultan su Afore, o sea, hay mucha gente que dice, o sea, ¿cómo? Yo pensé que tenía más dinero. No, pues la realidad es que es muy poquito, ¿no? Obviamente, pues es un porcentaje significativo de ese 6.5 hace muchos años y del 10 que dice ahorita Jorge, no todo es tuyo, obviamente da del patrón, da el gobierno y das tú, ¿no? Pero de verdad es bien poquito, entonces también eso es algo que debemos nosotros de considerar, de cuestionarnos. Me pasa luego en las asesorías que hay gente que ya tiene tiempo trabajando, o sea, no es como que sean su primer trabajo, o sea, y no sabe dónde está su Afore, nunca ha recibido un estado de cuenta, no tiene la menor idea, entonces creo que sí también es algo que nos tenemos que involucrar, porque bueno, obviamente ese es tu dinero como trabajador y pues que sí es importante estarlo checando y que tú tengas tu estado de cuenta. Eso incluso está marcado también en la ley, que tú deberías de recibir por lo menos cada trimestre un estado de cuenta de tu Afore, porque pues obviamente es su responsabilidad de ellos, ¿no? Oye, ¿y sabes qué otra cosa me llama la atención? Yo estuve buscando en la mañana, obviamente estos datos que nos está compartiendo Jorge, ¿quién los comparte? Los puede compartir, bueno, obviamente lo podemos ver en las noticias o lo puede compartir como tal el Banco de México, se pueden revisar en documentos oficiales del gobierno, pero la realidad es que no hay como una forma en la que tú digas, ay, quiero ver como, pues, cuánto hay, consultar y así, pues no lo hay. Y ese es el tema cuando hacemos estos fondos, como bien dice Jorge, solidarios, en donde todos aportamos y todo se va a una misma bolsa, porque pues evidentemente no nos pueden dar acceso a todos, ¿no? Entonces es como que ahí están los números, ahí están los históricos, ahí está lo que se registra y lo que pues hasta ahorita la verdad es que siempre nuestro Banco de México autónomo ha dado con veracidad los datos, pero pues también es algo que muchas veces muchas personas pueden llegar a cuestionarse, ¿no? O sea, ¿cómo realmente vemos que esté eso ahí? Porque entonces ahora ya no lo jinetea el privado, ahora lo jinetea el gobierno, ¿no? Así es. Oye, y bueno, ya por último, ¿por qué
opinión. Esto ya es opinión, hay que remarcarlo, ¿no? A partir de aquí es opinión, pero lo decíamos hace 2 años. Hay que estar pues atentos, o no, más bien, no estar esperanzados a que este fondo de pensión para el bienestar siga vigente para cuando nosotros como generación, donde el grueso, ¿no? Que deberían ser los millennials tal cual, los que nacimos después de 1980, empecemos a llegar a edad de jubilación, ¿no? Aproximadamente en unos 20 años. No esperemos que siga vigente este fondo, porque pues la información que me compartías tú en la mañana era precisamente lo que levanta esa alerta, o me recordó lo que mencionábamos hace 2 años, que el fondo estaba recibiendo de las Afores aproximadamente unos 120,000 pesos de lo que había ingresado desde las Afores hacia el Fondo de Pensión Bienestar, sabiendo que fue pues más del 90% de lo que ingresó, ¿no? O de lo que ayudó a crear este fondo, venía de las Afores. Y que en este año, en el primer trimestre, solo recibió 120,000 pesos. Sin embargo, estaba gastando o desembolsando aproximadamente 740 millones de pesos, o había gastado 740 millones de pesos durante este mismo periodo. Así que no esperemos, francamente, aunque los resultados de las inversiones muestran que se han invertido bien, pero francamente no esperemos a que haya un fondo el cual pueda garantizarnos o pueda apoyarnos con ese extra para poder tener una pensión al 100%, o por lo menos igual al sueldo promedio del Seguro Social, ¿no? De cotización del Seguro Social. Así es. Oigan, ¿y por qué? O sea, a ver, ustedes van a preguntar, bueno, ¿por qué? O sea, que ya sin decir números, básicamente el ejemplo que nos dijo ahorita Jorge es que lo que en este trimestre está recibiendo ese fondo es muchísimo menor a lo que le está dando salida para pagar las pensiones. O sea, ese es tal cual, ¿no? Sin los números. Ese es el ejercicio. No es como si hoy tú ganas 30,000 pesos y gastas 60. Eso es lo que está, bueno, y más, ¿no? Es como si ganaras 30 y gastaras como 200,000, 500,000 pesos, ¿no? Ese es el ejercicio, por así decirlo, de lo que está pasando. ¿Cuál es el otro punto? Que cuando ustedes revisan estos documentos de cómo se arma el Fondo de Bienestar, bien decía Jorge, en su mayoría fue este dinero de las Afores, ¿no? En su momento revisamos el documento, dijimos todos los que iban a contribuir, que todos los demás que están enlistados pues son empresas de gobierno, pero que obviamente hoy sabemos que todas estas empresas de gobierno pues siguen estando en números rojos, es decir, no han generado todavía utilidades, no han tenido ningún saldo a favor con sus operaciones. Entonces, eso es por lo cual Jorge dice, bueno, no tengan la esperanza de que va a llegar, porque obviamente la casi única fuente de ingresos fuerte que tuvo, pues hoy en día ya está disminuyendo, porque pues ya, digamos que ya el grosso de la población que estaba en 70-75, pues ya se acabó, no es infinita, entonces ya se acabó el número de personas a las que se les tomó su dinero del Afore para mandarlas al fondo. Además... de los egoístas, de los que fueron a reclamar su fondo. Bueno, eso es otra cosa y es su derecho y está bien, ¿no? Pero, o sea, háganse cuenta que eso ya prácticamente ya va de salida, ¿no? Entonces, si no entra más lana, si estas otras empresas no tienen utilidades y no tienen la posibilidad de meter más dinero al fondo, pues evidentemente en algún punto va a llegar a cero, ¿no? O sea, sí. Aunque genere muy buenos rendimientos, no va a ser posible sostener esas salidas de dinero porque no es igual con las entradas que tiene actualmente y con lo que se supone estuvieron considerando que iban a entrar, ¿no? Entonces, por eso no nos debemos de esperanzar. Ojalá todos tenemos las buenas vibras, todos estamos manifestando y demás, pero la realidad es que los números no dan, ¿no? Entonces, eso es como para que lo tengan en contexto. Los números no dan para que esto se mantenga por mucho tiempo. Así es. Y pues bueno, aproximadamente 4,500 personas están recibiendo el día de hoy ese apoyo o ese complemento de pensión. 93% son del IMSS, 7% del ISSSTE. Y pues lo que mencionaba ahorita, ¿no? Cuentas que fueron a buscar sus recursos, fueron 19,289 cuentas individuales que fueron a buscar su dinero.
y que aproximadamente fueron 1.486 millones que esas cuentas recuperaron. Y es evidente que, pues bueno, iban a ir, ¿no? Por toda la ruta, y pues como bien comentas, pues es Si su yo derecho, tuviera ¿no? Era 70, su dinero. 75, bueno, 70 porque yo he cotizado en el seguro, también hubiera ido por mi lana. Así es. Y pues bueno, nada más para mencionarlos, cómo se está invirtiendo, se mantiene, debe mantener, o cómo, cuáles son las políticas para el manejo de este fondo. O objetivo número 1, mantener liquidez suficiente para hacer, obviamente, el pago mensual de los complementos. Preservar el capital en términos reales, es decir, que tengan incrementos por encima o inversiones por encima de la inflación, y generar rendimientos para el incremento en sí del patrimonio. Así es. El régimen permite invertir principalmente en instrumentos como títulos gubernamentales, depósitos, reportes o reportos, instrumentos de la banca de desarrollo determinados en instrumentos privados, rentas variables con límites, instrumentos denominados en moneda extranjera y oro, también con límites, ¿no? Y que era lo que platicábamos hace unas semanas, ¿no? Con esta nueva ley para los proyectos de infraestructura. ¿Cómo se llamaba? Pero sí, Tiene un nombre raro, pero algo de infraestructura social o algo así. Pero vaya, infraestructura pues iba estratégica. a enfocar, ¿no? A los desarrollos que hiciera el gobierno. Así es, que, pues bueno, algo similar, que donde ahí decían a las afueras que pueden invertir aquí hasta el 30%, bueno, en renta variable para este fondo, como tiene que ser un poquito más conservador, solo le permiten invertir el 10% en renta variable. Todo el resto, 90%, tiene que ir a instrumentos de renta fija, que son un poquito, pues, más seguras. A ver, y yo digo, ¿dónde está la diferencia? Obviamente la diferencia es que estás juntando todo el dinero para darle a los que no llegan, pero la realidad es que las opciones que están marcando de lo que se puede invertir es exactamente lo mismo que hace una aseguradora, es exactamente lo mismo que puede llegar a ser una Afore, o sea, es exactamente lo mismo, porque a ver, también si nos ponemos súper estrictos en preguntar, pues no es que el gobierno haya encontrado una inversión mágica en donde su dinero, bueno, sí, no, pero ese es otro tema y es opinión. Sí, puede haber lugares mágicos en donde el dinero crezca, ustedes saben a qué me refiero, pero la realidad es que pues justo lo que está en el papel, lo que hacen las instituciones privadas, todas las personas o todas las instituciones que se dedican a inversión, pues son estos esquemas, ¿no? Entonces, más a nuestro favor, lo que decíamos ahorita, pues obviamente el dinero va a llegar a un punto en donde ya no va a ser suficiente. Incluso considerar las personas que lo estén recibiendo hoy en día y dentro de X años, se acabe el fondo y no tengan opciones para dar pues más dinero, para conseguir más fondo, o venga un cambio de color que ya lo hemos mencionado muchísimas veces y digan, no, esto ya no se va a hacer de esta forma, pues la realidad es que al final en la ley todo lo que es el fondo de pensión de bienestar es un complemento, ¿no? Entonces, que no les extrañe o que no les agarre en curva, por así decirlo, que pues llega un momento en donde esto ya no sea posible que te lo entreguen, y si hoy tu pensión se complementa 4, 5, 6, 10 mil pesos, lo que se complemente con este fondo, pues básicamente cuando llegue ese momento recibirás el monto original, ¿no? Porque tal cual está en la ley del Seguro Social, que pues es un complemento que se te está entregando, pues porque está vigente este fondo, ¿no? Siempre y cuando haya recursos en el fondo. Exacto, el día que eso cambie o que les digo, venga otro color o se acabe el dinero en este mismo color o no tengan más opciones, pues bueno, sí tendrán ustedes que considerar que pues hasta ahí se acabó, ¿no? Entonces, pues quienes lo reciben hoy, qué bueno, me da mucho gusto, aprovechenlo, disfrútenlo y pues disfrútenlo por todos nosotros que no vamos a poder. Así es. Oye, y pues bueno, ¿no? Para empezar a cerrar un poquito este lado, a ver, déjame quitar aquí ya, eh, el puzzle que sale aquí cuando cumplimos la hora. Bueno, nada más marcarlo o recordarlo, el Fondo de Pensión Bienestar, se creó un comité en el Banco de México donde se integran, pues,
principalmente el secretario de Hacienda, el presidente del Banco de México y pues diferentes funcionarios para formar ese comité de cómo poder administrar ese recurso. También la ley lo preveía y pues hasta el día de hoy, pues como decimos, aparentemente los resultados han sido buenos en cuestión de rendimientos, pero tristemente no son suficientes para poder mantener esta, pues esta prestación o este complemento a las pensiones. Por lo menos a largo plazo no se ve que vaya a funcionar. Aquí queremos preparar unas preguntas para ustedes, para el público, que pues a ver si nos pueden ir comentando ahorita, pero ya básicamente ya hemos dado nuestra opinión al respecto. La primera, ¿es legítimo que el Estado administre recursos de cuentas inactivas para financiar pensiones? Esa es la primera. ¿Les parece correcto que el Estado tome ese dinero para financiar las pensiones de las personas que no alcanzan a financiárselas por sí mismas? Otra pregunta es, ¿el fondo resuelve realmente el problema de las bajas pensiones? Eso ya lo respondimos nosotros o creo que lo hemos respondido. Obviamente lo resuelve en la cuestión de que mejore el cálculo hoy, en este momento, no así a largo plazo. Que es la última pregunta, si es sostenible, ¿no? Básicamente, la única pregunta que creo que no hemos profundizado o no hemos dado nuestra opinión es que si es legítimo que el gobierno tome ese dinero para financiar pensiones. Híjole, pues, si nos vamos al estricto sentido de la ley, yo creo que no, y justamente por eso está la opción de hacerlo o de meter tu reclamo, ¿no? De que es anticonstitucional. Sin embargo, pues bueno, ya se tuvo una resolución, digo, ahora sí que es la máxima autoridad legal en nuestro país, en donde dice, pues si estás cumpliendo con estas opciones para evitar que sea como arbitrario, por así decirlo, y que no sea de que no, pues ya te lo quité y ya va, pues lo están autorizando. Pero la verdad es que mi opinión, muy personal, yo creo que no. Bueno, yo creo que sí. No, yo creo que sí, en el sentido estricto de que si ese dinero antes se quedaba en particulares, se quedaba en institución particular, pues sí, desde ese punto sí prefiero que se vaya a hacer un complemento de pensión. Simplemente desde ese punto de vista sí. Obviamente, con lo que señaló la Suprema Corte ahora, y lo comentamos nosotros, es que sea claro ese mecanismo por el cual alguna persona, o bueno, un beneficiario o un dueño de una cuenta individual pueda ir a reclamar ese dinero, ¿no? Si por alguna razón no lo hizo antes, pues pueda... Ahí está la delgada línea, ¿sabes? O sea, yo creo que sí, o sea, en cualquier análisis, si beneficia a más personas, pues sí, todos vamos a estar de acuerdo, ¿no? Pero la cosa es esa delgada línea, o sea, si tú dijeras, oye, estamos en un lugar en donde cuando se dice que se va a hacer, todo va a funcionar tal cual como dicen que lo van a hacer, pues adelante, no pasa nada, ¿no? Pero la realidad es que no, entonces, pues es por eso donde muchas personas dicen, pues no importa, creo que lo que sí funcionó es para que se activaran, ¿no? O sea, porque todas esas personas que dijeron, no, ya voy a ir a sacar mi lanita, pues al final eso funcionó como pues como un activador, ¿no? De que, oye, o sea, necesito hacer esto ya, porque si no se lo van a llevar y va a ser quizá un poco más complicado hacer el trámite o adivinar si el trámite sí se lleva a cabo, ¿no? Entonces, yo sigo diciendo que no, obviamente sí es algo bueno que ayuden a más personas, eso no estoy en contra de eso. Creo que con las preguntas que decías y la que yo mencionaba al principio, ¿no? Que si nos pueden contar las personas que nos ven o que van a escuchar este video, si ellos conocen a alguien que ya hicieron el trámite después de, como para que nos compartan su opinión de que, sí, fue súper fácil, mira, nada más hice esto y enseguida me hicieron mi movimiento, pues bueno, al menos yo en lo particular podría cambiar de opinión, pero hasta no tener ese otro lado del ejercicio, la realidad es que yo sigo diciendo no, porque pues, o sea, no es tuyo y no es para que se lo compartas a los otros, es mío, ¿no? Me explico, y lo trabajé muchísimos años, ¿no? Entonces, creo que me falta ese último escenario para quizá poder cambiar de opinión, pero hasta ahorita sigo manteniendo mi no. Así es. Sí, de acuerdo. Y pues bueno, cerramos simplemente pues recordando, ¿no? Ambos nos gusta o coincidimos mucho en el tema del retiro, que fue prácticamente
lo que hizo que empezáramos a hacer estos en vivos, ¿no? Específicamente los temas de retiro. Y pues volviendo a hacer ese llamado, ¿no? Sabemos que la ley de Afore, tal cual está marcada el día de hoy, pues no nos va a apoyar, nos referimos a las aportaciones, ese porcentaje de tu dinero, de tu sueldo que se va como aportación, más la del patrón, más la del gobierno. Sabemos que no va a ser suficiente para poder tener un retiro, en muchos casos ni siquiera digno. Sabemos que la gran mayoría de los que estamos hoy con ley Afore vamos a tener que irnos por la pensión mínima garantizada, que sería aproximadamente un 5, un 10% por encima del sueldo mínimo, que es como se está manejando ahorita. Esperemos que así siga, pero probablemente, es la otra, esperemos que así probablemente, pues, básicamente, ¿no? Hasta la idea que cuando llegues a los 65 años, o te mantienes en condiciones para seguir trabajando, o te acostumbras a vivir con un salario mínimo, ¿no? Simplemente esa es la expectativa que tienes, o que tenemos que hacer algo más, algo adicional, y pues simplemente no Sí, podemos. porque es un salario mínimo, ¿no? Si bien te va, ¿no? Porque dices, o sea, al día de hoy la ley está estipulando eso, y digo, esto lo vemos igual en las asesorías, pero justo muchas veces se analiza y el hecho del por qué no siempre es bueno aportar a tu cuenta de Afore es, digamos, como un extra o adicional, si lo que quieres es como complementar, es porque cuando tú hagas este ejercicio y es tu único instrumento, va a cambiar tu opción de ley, porque tú tienes un saldo mayor al alguien que no lo tiene y que pues por ley hoy en día toca el mínimo, ¿no? Entonces son varios, pues ahora sí que son análisis que se hacen como para ver qué es lo mejor para la persona. Pero como ha pasado a lo largo de los años, ¿no? Evidentemente el gobierno en un futuro va a ver si la población de gente que tenga ese salario mínimo en algún momento ya no es posible mantenerla, pues también van a hacer un ajuste, ¿no? Entonces, creo yo que la reflexión es que sí, hoy en día debemos estar muy conscientes, los Ley 97, que tener un trabajo ya no te resuelve la parte del retiro, que es algo que tenían o que tienen las personas de ley 73. Desafortunadamente ya no lo resuelve a un nivel decente, ¿no? O sea, sí vas a tener seguramente algo, pero ya no es como esa garantía que tenían antes las personas. Entonces, hasta la idea del salario mínimo, de un poco menos, pero sobre todo hasta la idea de que si tú no construyes algo adicional en el instrumento que quieras, mira, llámese como se llame y con la idea que tú tengas en mente, pero si no haces eso extra, pues vas a vivir así. Ahora sí que con la expectativa de a ver qué te toca en ese entonces. Así es, no hay que atenernos, como bien mencionas, pues pueden venir otros colores o simplemente, como ya vimos hace unos meses con lo de la reforma de las pensiones para Pemex y CFE y otras compañías estatales, simplemente decir, pues no hay, se limitan, no hay plata, como dirían en otras latitudes, y se limitan a esto si quieres, si no, pues es lo mismo, ¿no? Quieras o no, te limitan la pensión, puede suceder lo mismo con los apoyos de complemento, con los sociales, simplemente pues no podemos atenernos a que las leyes continúen como marcan hoy y simplemente la verdad que es una alerta después de 2 años, simplemente ver cuánto gasta o cuánto redistribuye el Fondo de Pensión Bienestar en contra o versus contra lo que recibe, pues ya no debe de estar alertado. Matemáticas básicas. Así es, matemáticas básicas. No pueden, si estás gastando mucho más, porque es muchísimo más. Muchísimo más, sí. De lo que estás ingresando, obviamente no, eso es insostenible a un largo periodo. Y repitiendo que a nosotros, que somos el grueso de la población como generación que se va a ir a la ley de Afore, que somos aproximadamente 9 millones de millennials en México. Imagínate. No va a ser suficiente para poder mantener un sistema o un apoyo complementario como el que se lleva en la actualidad. Así que, pues, si quieres, si estás buscando una asesoría... Y que no nos pase lo de las otras latitudes, ¿no? Como dices, es triste, pero es que ahí está el claro ejemplo de que todo puede pasar. Entonces, no cantemos victoria.
Sí. Pues bueno, para no dejarle las manos a cualquier otro tipo de reforma futura o simplemente a la escasez de recursos económicos del gobierno, pues te invitamos a una sesión personalizada, una sesión individual. Detrás de nosotros están nuestros números de teléfono y pues también ingresando a nuestras redes sociales, Dulce Contreras Seguros, Jorge Alejandro Asesor, aquí en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube, pues puedes entrar, ingresar, dejarnos su comentario, pero sobre todo, pues puedes tener los medios de contacto para poder agendar esta sesión uno a uno. Así es, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, déjennos sus dudas, los temas que les gustaría que hablemos en estos espacios o otros videos que podamos hacer en nuestros perfiles y pues recuerden agendar su asesoría 1-1, lo pueden hacer en nuestro teléfono que siempre aparece atrás de nosotros o en nuestras redes sociales van a encontrar la forma de mandarnos un mensajito, de entrar a nuestra agenda digital para que ustedes puedan apartar el espacio que mejor les quede, así que pues sin más, los vemos la próxima semana, miércoles a las 7 de la noche y pues en una asesoría cuando ustedes quieran agendar. Así es. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye, bye.